Hoy la prédica trata de este hogar celestial que nos espera, ¿no? Que fue preparado por ¿quién? Por el mismo Señor, ¿no? ¿Ya está preparado el lugar? Sí. Hay un lugarcito ahí, una morada. Morada significa, en el original, de la literación en griego, es residencia, un lugar para vivir. Y vamos a vivir con Él. Y estamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, que vamos a leer, si les parece. Dice la palabra de Dios. ¿Tenemos todos? Sí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa. Sí, podemos ver todos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense ahí el verbo estoy en presente. Él está para siempre. Siempre estuvo y está. Amén. Amén. Y os tomaré a mí mismo. Vendré para llevarlos conmigo. En la versión NBI dice: vendré para llevarlos conmigo, os tomaré a mí mismo. Viene por su iglesia. Amén. Amén. Qué linda, qué promesas, ¿no? Que promesas que nos llenan de esperanza, porque nos hace pensar en nuestro corazón acerca de la vida futura que nos preparó, del lugar ese tan hermoso donde Él va a secar toda lágrima. Hoy en Apocalipsis 21:4, Él secará toda lágrima de ellos, de nosotros, ¿no? Ahí jugará, secará, consolará. Y viene, el contexto están alrededor de la mesa donde estaban celebrando la Pascua. El Señor a la época sola lo sacrificaban, ¿no? Iba a la cruz. Y también el tema viene girando alrededor del a donde yo voy vosotros no podéis ir. Hay un versículo, tenemos en 13:23, un poquito más atrás. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y les da un nuevo mandamiento que no era nuevo. Le amarás a tu prójimo, ¿no? Que os améis unos a otros, pero es nuevo la condición del amor. El nuevo mandamiento no era nuevo, pero era nueva la forma de amar. Una forma de amar a partir de un corazón transformado, una forma de amar de una manera correcta, haciendo el bien al otro y amando al hermano. No como venían amando con la interpretación de amor que le habían dado. Si un judío tenía otro judío que se lo amaba y a otro no, y así, ¿no? Había un sectarismo grande. Entonces, el amarás a tu prójimo es viejo, era viejo, pero lo estaban aplicando mal. Porque lo aplicaban de una manera, con un corazón no transformado, con religiosidad. Quiere decir que todavía aún no podían seguirlo en sus sufrimientos. Después lo iban a seguir. Ellos tenían una tarea todavía que cumplir. Y también lo seguirán al cielo después. Como nosotros, ¿no? Fíjese por favor en el versículo Juan mismo 13:36, ya lo leímos recién. Es decir, que Él les pide un amor sacrificado. La nueva forma de amor era el amor sacrificado, el amor sacrificial, el agapao, el amor agapeo. Tiene que ser un producto
del corazón transformado. Era el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón para este nuevo mandamiento, esta nueva forma de amar. Quiere decir entonces, estamos en un contexto donde el Señor está yendo a la cruz y también se acercaba el momento en que no lo iban a ver más. Lo vieron después, 40 días después de la resurrección, pero después no lo iban a ver más, porque ascendía, ¿no? ¿Se acuerdan que ascendió? Toda potestad me da en la tierra, en el cielo, en la tierra, ¿no? ¿Se acuerdan? Va ascendiendo y va al Padre. Y estaban en ese momento, y el Señor sabía todo esto, ¿no? Que en sus corazones ellos lo habían dejado todo para servirle, ¿no? ¿Cómo entonces no podían ir con él? Si habían renunciado a todo, ¿no? Parecía todo como, probablemente pensarían en un reino terrenal también, no terminaban de entender el reino espiritual. Pero el reino terrenal no iba a venir ahora, va a venir después, ¿sí? Por 1000 años, pero ahora él estaba yendo a la cruz para que todo cumplir con lo que vino a cumplir, enviado por el Padre, y tenían que ir entendiendo los apóstoles que no lo iban a ver más. Entonces, ¿cómo se sentirían en unas horas más cuando veían que el Señor iba a ser crucificado? ¿No? Porque lo amaban, pero aparte imagínense la vida, esos 3 años de pasar con Él, lo que lo ha visto, su poder, su amor, porque Él revelaba al Padre. Y los estaba preparando para este mal paso, para esto, aquello. Él necesitaba que tenía que consolarlos. Iban a sentirse seguramente abandonados, expuestos a persecución, como lo tuvieron, a burla. Pero el Señor no nos abandona. Acompáñenme a Salmos 27:10. ¿Tenemos todos? Si quieres lo leemos todos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Perdón, el 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, todo me recogerá. Aunque mi padre y mi madre, en el caso hipotético, que un padre y una madre no abandonen, que el Señor no. Da esta promesa, ¿sí? Y después el pedido, enséñame a Jehová tu camino, ¿no? Para andar por sendas rectas. Es más, Jesús viene hablando de más cosas. Viene hablando de la tradición de Pedro. Y que uno lo iba a entregar. Y que iba a la muerte. Un poquito más atrás, ¿sí? Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús anuncia su muerte. Claro, en ese contexto, todos ahí sentados a la mesa decían, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo traiciona? Él va a la muerte. Parecía como que todo aquello en lo que habían confiado, en lo que estaban, digamos, cimentados y ya consolidados, lo que era familiar para ellos, se estaba desmoronando. Entonces el Señor, en medio del sufrimiento, no en medio del trago, de esa copa que venía para Él, en un momento pide si puede pasar esta copa. En vez de estar siendo consolado, Él consuela a los apóstoles. Y hoy nos consuela a todos nosotros.
está en ese lugar de estar sufriendo y a la vez estar consolando, mientras él no fue consolado. Es más, un poco fue reprendido cuando Pedro le dice: Señor, vení, no, ahí en el original lo tironeaba, decía: ¿dónde va? Vení, que no, como para que no cumpla, que se quede con ellos, ¿no? Lo querían tener, palparlo, tenerlo, ¿no? Tenerlo a la vista. Acompáñenme a 2 de Corintios, por favor, capítulo 1, versículos 2 y 3. Capítulo 2 Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Versículo 3 y 4, ¿sí? De donde dice aflicciones de Pablo. Dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Primero nos dice Dios de toda consolación. Y en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos consuela para que nosotros podamos consolar, aún estando en tribulación. Él, estando en tribulación, consolaba. Y Él nos da la posibilidad de, aún estando en consolación, en tribulación y en sufrimiento, poder consolar al hermano. ¿Les ha pasado por el que van a un hermano o a pedir un consejo y lo consuela y después se entera que ese hermano a lo mejor está pasando por cosas también difíciles? Entonces, por medio del consuelo que recibimos de Cristo, aun cuando estamos atribulados, nosotros consolamos a los hermanos. Nos consolamos los unos a los otros. ¿Para qué? Él los quería fortalecer. Ellos tenían que, Él los capacitaba y los capacitó para que llevara a cabo la misión que tenían por delante, que era llevar el evangelio. El lugar es muy rudo, el lugar es muy difícil. Tan difícil que iban a terminar. Bueno. Ahora, antes que viniera a buscarnos, Él también nos da otra promesa. Fíjese en Juan 14:3. Que ya lo habíamos leído, para que cuando nosotros estemos, para donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Sí? Y les da la promesa, vamos a 14:17, que dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. De alguna manera, durante ese periodo, el Señor había otorgado el Espíritu para guiar a los apóstoles, pero después en Hechos 2, en Pentecostés, viene la promesa del Espíritu para todos nosotros, para guiarnos y consolarnos, ¿no? Para llevarnos a la verdad de la palabra de Dios, para hacernos conocer las cosas espirituales. Y dice en el 14:23, Juan: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué más? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿No? Una habitación, un lugar de residencia en nuestro ser, en nuestro corazón, de Dios, donde habita Dios. Haremos morada. El que me ama,
¿no? El que me ama, hay unas condiciones. Si me ama, ¿qué hará? Guardará la palabra de Dios, la obedecerá, ¿no? Obedeceremos. Y entonces sí, ¿y entonces qué pasará? Y mi padre, hay otra condición ahí, que se da por la otra, por la anterior, amará, nos amará. Porque amamos al Hijo. El Padre nos ama. Y ahí sí vendremos. Y haremos morada. Es importante poder ser conscientes de lo que estamos hablando ahora, que está morando en nosotros la Trinidad, que está morando en nosotros Dios, Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. También le siguen dando más, más promesa, más motivación, más. Quédense tranquilos. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versículo 13-14. Y dice la palabra de Dios, lo tenemos. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús es pedir según su voluntad. Es pedir para darle gloria a Dios. Es pedir para que nos dé toda la posibilidad de extender el reino y no por deseos egoístas. Entonces Él le sigue dando, ahora le da esta posibilidad de la oración, ¿no? Las posibilidades de la oración. Dentro de un contexto bíblico general, que lo que esté dentro de la voluntad de Dios, Él os dará. Os daré. Que esté dentro de mi voluntad, que siempre es buena, perfecta, agradable. Le sigue dando ánimo. Juan 14, 27. El capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es una paz que va y viene, es una paz que está siempre en cualquier circunstancia. Lo sigue diciendo tranquilo. Le sigue diciendo tranquilo, yo me voy, no me van a ver, pero yo estoy presente en ustedes, moro de ustedes. Tienen la posibilidad de comunicarse conmigo por medio de la oración y yo lo voy a hacer, voy a dar lo que me pidan. Y le sigue diciendo. Los iba a capacitar para hacer obras mayores. Fíjese capítulo 14, versículo de Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No va a hacer obras mayores en cuanto a poder, porque no podríamos, pero sí mayores en cuanto a alcance. Van a ser testigos a todo el mundo, somos testigos a todo el mundo del Evangelio, de Dios, ¿no? ¿Por medio y a través de quién? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces sí, en el versículo 1 del capítulo 14, está el imperativo, no es un imperativo, es un comando, es un mandato. No debían estar preocupados. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ahí en el original es un imperativo, no hay posibilidad de que ustedes estén preocupados. No debe haber posibilidad de que estén preocupados. Es un mandato duro, como que no hay otra posibilidad de hacer otra cosa. Es decir, el Señor nos dice que tendremos aflicciones, pero Él no se complace en las aflicciones de su pueblo. Nos sostiene.
Él está rogando, le está diciendo que no se agiten. Ahí la palabra turbar habla de un agua en movimiento, de un agua revuelta, como cuando vemos en el mar o el río, revuelto, agitación, turbulencia. Él le dice, no se turben, no se pongan así. ¿Sí? La palabra es talazo ahí en griego, talazo. No se agiten, ordenen de nuevo las emociones, no se agiten las emociones. No había motivos para ello, pero sin embargo nosotros muchas veces tenemos motivos para estar angustiados y turbados. Y talazo, como en griego, ¿no? Agitado. Jesús mismo se turbó ante la tumba de Lázaro. Se usa la misma palabra, talazo. Cuando habla de su propia muerte, se turba, está conmovido. Cuando habla del que lo iba a entregar, está conmovido. Acá un poquito más atrás, usted dice que Jesús anuncia la traición de Judas. Dice, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, ¿qué dijo? Es cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús conocía lo que es la tensión que pasamos nosotros. Aunque no pecó, él conocía a estar en semejanza de carne, en un cuerpo. Él conocía la tensión que nosotros conocemos. Acompáñame a Hebreos 1:3, yo se lo leo. Perdón, Hebreos 4:15. Y 16, si lo podemos como completar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Entonces, en el 16, ¿no? Sí. Como una consecuencia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esa tensión también la sintió, esa conmoción. Y después le dice, volvemos a Juan 14, ¿ven que dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea que la salida para un corazón agitado, ¿cuál es? Creer. La fe. Ahora, muchas veces se escucha lo importante creer en algo. Bueno, acá dice en mí, o sea en Jesús. Él dice, ¿crees en Dios? ¿Creen en Dios? Crean en mí. O sea que la solución es la relación personal con Jesús, cuando está turbado nuestro corazón, ¿no? Amén. ¿Creen en Dios que no ven? Porque a Dios jamás nadie le vio. Crean en mí que me ven, que yo soy de la misma esencia que el Padre y yo revelo al Padre. Crean en mí. ¿Ves que nos da otra alternativa de creer en otra cosa? Creen en Dios, creen también en mí.
Ahí está la deidad, ¿no? El igual al Padre, pero en la persona del Hijo. Anote por favor Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento a ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que la solución para un corazón agitado es la perseverancia en la confianza en Cristo y la perseverancia en la fe. Amén. Y por el otro lado también les estaba capacitando, o estaba ya haciéndolos un poco pudiendo para que su fe madure y ellos entiendan lo que dijimos hoy, que esa fe iba a tener que madurar para ya que sea una fe activa sin verle. Se acercaban tiempos que ya no lo iban a ver, no lo tendrían con ellos. Vieron que a veces queremos tener ahí, parece que nos da más seguridad, ¿no? El tener ahí cercano a alguien. Y en el versículo 2 estamos en Juan 14, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay, es decir, muchas residencias es ahí. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, se lo hubiera dicho. Es decir, no, esta afirmación, sí, mire, yo no le voy a mentir, es fiel. Yo se lo hubiera dicho si no fuera. Si no puede ser, pero esto es una promesa, es así, lo está diciendo Dios. Cuando les está diciendo esto, también les está diciendo: ustedes son peregrinos. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? Dice la palabra. En el cielo. ¿Y acá qué somos? Peregrinos. Y le está diciendo esto: ustedes quedan acá, van a cumplir la misión, pero su residencia es en el cielo. Apunten a las cosas de arriba, no hay un momento en la palabra. Pongan la mira, las cosas de arriba, ahí es donde está su residencia. Sean su conducta, su forma, que muestren de dónde son ciudadanos, de dónde somos ciudadanos. Habrá reencuentro. Habrá reencuentro. Hay reencuentro. Habrá reencuentro. Y seguimos ya para terminar, Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Acá está haciendo alusión al arrebatamiento de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18. Él viene por su iglesia, ¿sí? Tribunal de Cristo. Y se acuerdan que hemos visto espíritu y alma que ya están ahora con el Señor, del que ha muerto en Cristo. En el arrebatamiento se va a unir en el aire con el cuerpo resucitado que el Señor va a resucitar. Y todos nos encontramos con Él en el aire, dice ahí 1 Tesalonicenses. Y acá está diciendo esto, ¿no? Vendré otra vez, voy a venir a buscarlo. Después vienen otros sucesos escatológicos, pero Él viene por su iglesia, por nosotros, los que aún estemos y los que durmieron en Cristo. Amén. Todos encontrándonos con Cristo en el aire, con un cuerpo, espíritu y alma. Cuando morimos, espíritu y alma ya están con Cristo activos. Recuerden a Lázaro y el rico. El rico le dice: Padre Abraham, por favor, acá estoy. ¿Ah? Hay conciencia. Y después a ese espíritu y ese alma que ya está con Cristo para aquellos que han muerto, o cuando nosotros moramos, se va a juntar con el cuerpo resucitado por el Señor. Él levantará los cuerpos. Qué bueno
Qué bendición que podamos estar hablando de esto. Es un mensaje, son promesas del Señor para transmitir ánimo a aquellos discípulos que en ese momento estaban ya tribulados, pero que iban a llegar bastante cosas más complicadas. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Podemos terminar, ¿no?, con esta frase, digamos, como reforzándola en el corazón y saber que las cosas presentes no tienen comparación con las que viviremos en la eternidad con Cristo Jesús, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, cuando esté todo el cosmos transformado, no solo la tierra, todo el cosmos transformado, cielos nuevos y tierra nueva, que habitaremos para siempre con Él. Amén. Que nos pueda servir de consuelo estas palabras del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra de consuelo. Nos conforta, nos da ánimo, nos llena de una esperanza viva, porque nuestra fe es viva. Porque como iglesia somos un organismo vivo, Señor, que está siendo pulido, Señor, purificado a cada momento por tu Espíritu. Señor, nos quedamos en tus manos. Gracias por este día, gracias porque comenzó, Señor, la escuela bíblica, gracias a las maestras que traen su enseñanza, Señor, guiadas por tu Espíritu, y que sea todo para bendición, Señor, en este nuevo ciclo, y que seas tú, Señor, abriendo puertas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.